que le va. Yarabí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Encuentro por TDS FIMAT, como siempre con el compañero y amigo Mariano Carrera. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Cómo le va, Mauro Dalmas? Un gusto volver a encontrarnos en un programa más para poner la lupa en el territorio, para hablar con los protagonistas, para conocer lo que se hace, lo que se sueña, lo que se emprende en la parte del mundo donde nos toca vivir, hablando con vecinos y vecinas y, bueno, siempre con esa idea de que no podemos querer aquello que no conocemos, entonces lo que buscamos es conocernos un poquito más. Y si le parece, vamos presentando a nuestro invitado de hoy. Franco Moscati, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Mauro. ¿Cómo andamos? Ando bien. ¿Anda Gracias. bien? Sí, Bueno. sí, gracias. Gracias por venir. Ahí damos una pista porque a nosotros nos gusta que siempre aquella persona que invitamos se presente, le cuente a todos aquellos que nos están viendo. Muchos te conocen, saben quién sos, qué haces. Y hay otras personas que te están conociendo por primera vez y la idea es que vos les cuentes a esas personas quién sos. Bueno, yo soy un vecino de Bombal, como decías, vecino de esta región, de esta ciudad, de Firmat. Y soy músico. Y te diría que ese es mi oficio desde hace muchos años. Lo llevo con mucha alegría y seguramente con sacrificio, como cualquier otro oficio, como cualquier otra persona, cualquier otro trabajo. Y bueno, también doy clases de guitarra, entonces hay una partecita mía que hace que pueda repartir lo que uno sabe, como yo lo aprendí de otra gente. Y en eso me considero también un pasador de postas. Claro. Sí. No solamente con el tema de la docencia, entre comillas, sino con el tema de la canción también. Ajá. Sí. Yo creo que soy más intérprete que compositor. Y dentro de la interpretación, una de las cosas que más me gusta es conocer los detalles de las obras, si en lo posible a quienes han hecho las obras también, y poder trasladarla a alguien que por ahí no tiene acceso a esa obra, quizás por no tener cercanía, quizás por los gustos musicales, la búsqueda de cada uno. Entonces llevar esas obras para intentar que le pase lo mismo que me pasó a mí al escucharla y que me conmovió. Entonces, si me conmovió y poder hacerlo para que otra persona pueda conmoverse con una obra musical y así hacer su camino con ese autor, ¿no? Con esa autora. Yo recuerdo alguna vez escuchar alguna nota del polaco Goyeneche contando justamente que cuando le llegaba la poesía de algún tango y había dudas en eso que el creador quería decir, lo llamaba o iba hasta la casa y le preguntaba. ¿Un poco eso es lo que has hecho, lo que haces en algunas ocasiones? Sí, eso es genial porque donde uno tiene la posibilidad de conocer a la persona que escribió, por ejemplo, una letra, con la música también pasa, seguro. Pero con una letra, y poder charlar sobre la obra, ¿no? Contame cómo fue, qué pasó, qué quisiste decir acá, o bueno, algún detalle, siempre hay algún detallecito oculto, porque la obra, si bien puede ser, algunas son largas, otras un poco más cortas, pero seguramente es una síntesis poética o no, de algo, ¿no? De un amor, de un lugar, de una historia, de una anécdota, de una lucha, pero es una síntesis, no es un libro, ¿cierto? Alguna vez escuché a García Márquez que le preguntaban qué libro hubiese querido como escribir o qué le hubiese gustado hacer dentro de su oficio, que él había sido periodista. Dijo, a mí me hubiese encantado hacer un bolero, porque yo para escribir una historia de amor necesito un libro así de alto, dice, y el que hace un bolero lo escribe en 3 minutos, y esa síntesis también es muy valiosa. Entonces, tener acceso a quien hace la obra, seguramente le pone un plus, un condimento distinto,
al que la recibe. En el caso mío, cuando la recibo y después poder a su vez interpretarla para que la reciba otra gente, a mí también me gusta agregar esos condimentos conversando. Cuando los lugares donde uno va a cantar se puede conversar, ¿no? No son todos los lugares iguales, ¿no? Pero Claro. la mayoría de los lugares donde voy existe lugar y espacio para el diálogo. Que es importante. A mí me encanta, para mí es medio trabajo ese. Es parte de la comunicación, uno cuando está cantando está comunicando también. Y tener la posibilidad del diálogo es maravilloso, no solamente para completar un hecho artístico, si se quiere, sino también para aprender, porque en el diálogo no es unipersonal, ¿no? Es un ida y vuelta. Entonces, me ha pasado también de presentar alguna obra, algo así, estar cantando y que alguien me devuelva cosas que yo no sabía y que, bueno, maravillosas. Como también desafíos, ¿no? Hay gente que te dice, che, ¿vos sabés qué significa tal cosa? Te provocan a veces, Sí, no, y está bien, siempre. ¿Cuándo supiste que el camino era la música? ¿O que ibas a ser músico? Vos sabés que primero yo empecé a aprender guitarra de una manera, te diría, casual. Era un niño, ¿no? Tenía 11 años, pero antes de eso también... ¿Había una guitarra en tu casa, en la casa de un amigo, en la escuela? En casa no había una guitarra, había una guitarra que había traído mi hermano, yo tengo un hermano mayor, y de un amigo de él, de casualidad estaba en casa esa guitarra, pero no es que siempre hubo guitarra, ¿no? Lo que sí hubo fue música, ¿no es cierto? Yo soy el cuarto hijo, y bueno, ya mis hermanas y hermanos escuchaban música cuando yo era un niño y empecé a escuchar la música que escuchaban ellos. Eran adolescentes en los 80. Claro. Tuve una suerte. Tráfico de cassettes había. Cassette. Sí, y radio y pescar la canción, ¿no? Claro. Para grabar, pedir, pescar, así. También el boom de las FM, Claro. locales, regionales. Eso ahí. Incluso recuerdo lo previo que era, no sé, Sensaciones en Radio 2, AM, pasando la música que más o menos se escuchaba, ¿no? Y bueno, desde ahí la música estaba presente. Y yo quería tocar la batería, me gustaba más me atraía un poco más. Supongo que es una cosa más, más primitiva, ¿no? De sentarse y golpear un tambor. Y un vecino de casa, Emiliano, el padre, la familia le dice a él que vaya a aprender guitarra y él como dice, ¿no querés venir vos también, viste? Te invita. Me invita, vamos, curiosos los dos, con un profe que era, bueno, un tipo muy particular, al cual siempre lo nombro porque para mí fue una persona importante, no solo para Bombal, sino para la región, incluso aquí en Firmat vivió también, se llamó Roberto Molle. Roberto era un cantor de tangos, cantor y tocaba la guitarra, de los tipos que cantaban en los lugares nocturnos y en los boliches, ¿no? Pero que cantó toda su vida. Y no solamente que cantó, sino que enseñó toda su vida. Entonces, Roberto le enseñó a mucha gente durante muchos años. Él tenía 75 años, nosotros teníamos 11. Había una diferencia no solamente generacional y demás, sino que la cuestión musical. Él nos enseñaba la música de su juventud. Antonio Tormo, Gardel. Nosotros no entendíamos nada de eso. Claro. No sabíamos ni qué significaban las palabras. Pero tenía una forma muy didáctica, ¿no? De enseñar. Era este dedo acá, este va acá, este va acá, y con estas manos se hace así. Y salís tocando. Entonces... Y además íbamos todos los días, o sea, de lunes a viernes, no es que íbamos una vez por semana, todos los días. Claro, en una semana estábamos cantando y tocando. 2 pibitos ahí que nos encontramos con eso. Después ya se sumó uno más, Luciano Biondi, que bueno, hasta el día de hoy sigue cantando. Y después de eso empezó a sumarse más gente porque veía que, bueno, nosotros salimos tocando de un momento a otro. En cuestión de meses había un montón de niños y algunos adolescentes, algunos también dando vueltas por la casa de Roberto y aprendiendo a tocar. Eso fue para mí el inicio. Fines de la primaria, digamos. Para mí, claro, exactamente. Y eso fue el inicio de la guitarra, de mi, qué sé yo, mi encuentro con la guitarra. Y ahí me olvidé de la batería y todo eso, porque en definitiva descubrí una cosa que
que no me la esperaba, no me la esperaba. Y hace poquito estaba pensando de que desde ese momento, de los 11 años hasta ahora que tengo 45, no dejé nunca de tocar. Y no recuerdo que haya pasado mucho tiempo, estoy hablando de días, que yo no haya tocado la guitarra. No recuerdo haber, bueno, no, me acuerdo que estuve 2 semanas en tal lugar y no, siempre estuve con la guitarra y sigo estando. ¿Cómo fue el paso posterior, digamos, de ese inicio de los 11 años, la secundaria, terminaste la secundaria y ahí? Bueno, en el medio armamos enseguida también con otros amiguitos de nuestra edad, 13, 14, en esa edad, una banda, ¿viste? Una banda de rock. O sea, yo fui con una guitarra criolla a aprender, pero enseguida me pude comprar una guitarra eléctrica usada, y me junté ya con un amigo que se había comprado una batería, sin saber por qué también, y armamos una bandita de 3 amigos, chiquita, donde hacíamos canciones propias, una cosa rarísima, linda, ¿no? Lo veo ahora en el tiempo, muy lindo. Después con el tiempo armamos otra banda ya un poco más, más armadita ya, más adolescentes de 16, 17, que también anduvimos varios años. En paralelo también con Luciano cantábamos folclore en dúo, de más chico, hasta después el ingreso de Luciano en Los del Interior, ¿viste? O sea que siempre estuve rodeado ahí en esa búsqueda también, y en ese momento era como una división bastante marcada, o hacer folclore o hacer rock. Claro. ¿Viste? Una cosa que hoy, por suerte, esa frontera está más difusa, ¿viste? Y en ese momento, por lo menos para nosotros, en el pueblo y todo, estaba como más dividido. Pero vos lograbas convivir con eso. Sí, pero con contradicciones, ¿viste? Claro. Es como, incluso hasta en la vestimenta, qué sé yo, por decirte. Claro. Si íbamos a cantar con Luciano, íbamos con una camisita, un chaleco. Y con la banda no, más informal, qué sé yo. Más rústico. Claro, ¿viste? Incluso es como, si vos lo ves así en lejanía, decís, bueno, esto es como un parte de la escena. No vas a ir de traje, salvo que sea vestuario especial, una banda que se pone traje, pero si no era como, son parte de los vestuarios, ¿no? Con el tiempo a mí me da la sensación, y a veces lo ando por ahí diciendo como una verdad propia, de que el rock nacional, sobre todo, ya es parte de nuestro folclore también. Se ha convertido con el paso de los tiempos en algo que tiene que ver con nuestras, digo, aquellos que tenemos 45, 50, parte de nuestras tradiciones, parte de nuestros hábitos, de esa banda sonora de distintos momentos de nuestra vida que estuvo ahí mientras crecíamos o aprendíamos. Entonces, es como que de algún modo termina siendo un género más de la música folclórica de este territorio. Sí, yo considero lo mismo. Me parece que los detalles técnicos de esas divisiones son para otras discusiones. En lo que vos decís, si estamos hablando de música popular, que influenció a determinada, que se sostuvo en el tiempo durante tanta cosa, que tiene una impronta propia, ahí sí. Lo mismo que se habla del cuarteto y qué sé yo, la cumbia santafesina, hay un montón de aspectos que, bueno, son cosas que se van moldeando con el tiempo y que se siguen moldeando, que no son rígidas, ¿no? Y que en algún momento, lo mismo que nosotros conocíamos como folclore tradicional, en algún momento se detuvo ese moldeo de cosas y dijimos, bueno, esto es folclore tradicional, pero ¿cómo llegó el piano acá? ¿Cómo llegó el violín? El bombo? No nacieron de abajo de la tierra. Estas son todas cosas que se fueron juntando, se arma algo, pero bueno, en determinado tiempo histórico se dice, bueno, esto es tradición. Claro. ¿No es cierto? Bueno, esas son discusiones, por ejemplo, uno que habría mucho debate y peleaba contra estos cerrojos era el Chango Farías Gómez, ¿no? Él decía, ¿por qué no se deja avanzar hacia otros lugares ciertas músicas y demás? Yo creo que son discusiones que están en un ámbito del cual a mí no me genera atracción sentarme a discutir. Para mí es más lindo, bueno, que pase lo que va pasando, observar, y después, de acuerdo a los gustos, cada uno se va a acomodar en los lugares donde más le guste, ¿no? Pero no sé si es una cuestión que necesite tener una ciencia tan exacta como sí, qué sé yo, por ahí se usan para los límites territoriales, ¿viste? Ese tipo de frontera para mí en el arte están un poco más. Vos, cuando te presentaste, dijiste que sos un trabajador
de la música, que ejerces ese oficio. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo de algún modo asumiste que ibas a ser un trabajador? Digo, porque hay mucha gente que convive con la música, que ama la música, pero que trabaja de otra cosa, decide trabajar de otra cosa porque por distintas circunstancias no se pone el overol de músico. ¿Vos cuándo te lo pusiste y cuándo dijiste, bueno, yo laburo de esto? Dificilísimo eso, pero está clara la pregunta, incluso lo que me decías vos, Mauro, cómo fue el paso después. En mi caso, yo me voy... Cuando termino el secundario no me fui inmediatamente a estudiar a Rosario, sino que estuve un par de años más, hice otros laburos, cosas que me interesaban también, pero en el pueblo, mientras seguía cantando, ¿no? A los 22, 23 años me fui para Rosario a estudiar. Ahí hice a estudiar música, empiezo a estudiar la carrera de profesorado de música. Hice 1 año y medio en un instituto que después cerró, el instituto, y entonces quedé como que lo que había hecho tenía que volver a hacerlo y demás. Y bueno, también trabajaba en Rosario. Y me di cuenta ahí también que en ese momento yo no era lo que yo quería, lo que andaba buscando. La carrera me encantó, o sea, las materias que tenía, hermosa. La carrera es maravillosa. Me gustaban todas las materias. Y me fue súper bien ese año y medio que estuve. Pero claro, lo que sí me di cuenta de que no era lo que yo buscaba, era el resultado final, que era dar clase en la escuela. Estar en el aula de una escuela dando clase de música. No quería hacer eso yo, quería ser músico. Entonces digo, quizás estoy haciendo, me encanta todo lo que estoy aprendiendo, pero no es esto lo que yo estoy buscando. Así que, bueno, ahí fue que estuve un tiempo más que solamente trabajaba y no estaba estudiando, y me llegó como una especie de crisis de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Me vine a trabajar a Rosario para poder estudiar música, y no estoy estudiando música y estoy trabajando acá, no me alcanza el tiempo, no sé qué hacer, y estoy dejando la música de lado. Así que tomé la decisión de, bueno, de abandonar renunciar a ese trabajo y bueno, dedicarme a intentar hacer esto que es, no quiero decir vivir de la música, ¿me entendés? Es como, no es vivir de la música, es que la música sea tu trabajo, tu oficio. No sabía cómo hacerlo. ¿Y ahí qué hiciste cuando dejaste el trabajo? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice es volver a Bombal, a la casa natal, porque bueno, era un alquiler allá. Claro, claro. Bueno, entonces lo primero que me salió fue, vamos a Bombal. Y ahí empezamos. No sabía cómo hacer, ya te digo, ¿sabes cómo empecé? Empecé yendo a los lugares de gente amiga, a Vigán, a Bombal, a ofrecer, decir, bueno, ¿puedo venir a tocar? Yo traigo, no sé, un equipo, toco, invito gente y así empecé de a poquito a presentarme y que eso me genere un ingreso. Obviamente que era un pequeño ingreso. Y después hacía otras cosas, otros laburos, qué sé yo, he pintado casas, he hecho algunas cosas, no sé. Estuve un tiempito en Bombal y después logré volver a Rosario y ya los trabajos que hice para seguir estudiando no eran, o sea, no estaban tan alejados de la cuestión del laburo musical. Entonces empecé a dar clases en un instituto en Villa Gobernador Galvez, empecé a dar clase particular y empecé a trabajar en una empresa de sonido también. Y ahí ya la cosa era distinta. Primero que tenía unos horarios un poco más flexibles y después que, bueno, en la empresa de sonido estaba conectado con una cosa que también me ayudó mucho a aprender, a crecer. Aprendí bastante de ese oficio también, que me sirve a mí ahora para tener en cuenta. Y así hasta, bueno, varios años más que dejé de trabajar en Villa Gobernador Galvez para seguir trabajando por mi cuenta como profe de guitarra, y después terminé dejando ese otro laburo del sonido para seguir haciendo esto acá que hago ahora, que es cantar y dar clases. Eso cantar es un montón de cosas, no es solamente pararse y cantar, es acompañar a alguien, es trabajar, no sé, he hecho trabajos para publicidad, he hecho trabajos para algunos proyectos de cine, he hecho cosas para teatro. ¿Para qué publicidad?
He hecho un trabajo para una publicidad de Borsalino en Rosario, Sí. para una pizzería, para... Los jingles, digamos, que salen en la Jingles, radio, en la jingles, tele. exactamente. Eso que muchos se preguntan, ¿quién habrá ¿Quién hecho hizo esto? esto? ¿Quién Bueno. hizo acá? Franco hizo un... Gracias a un estudio de unos amigos, prestigioso estudio de Rosario que se llama Estudio Altillo, que un par de veces me dijeron, bueno, che, estamos haciendo una campaña de tal, necesitaríamos esto, vos, ¿cómo te ves? Bueno, a ver, lo que se me ocurra te lo paso, si camina lo seguimos y si no, no. Claro. Aparte para Borsalino camina y va justo. Sí, sí, va bien. No, esa de Borsalino fue buenísima porque me llamaron y ya estaba el set, o sea, me llamaron para hacer una música que ya estaba el set grabado y todo. Había una chica bailando. Y me dice, vos tenés que hacer, pero ya está hecho. Sí. Digo, ¿con qué lo hicieron? Me mostraron una música que lo habían hecho, entonces hice una cosa ahí media parecidona o lo que me salió, pero bueno. Pero ya te digo, no es cantar, volver a casa. Claro. Hay un montón de cosas. De todas esas cosas me encantan todas. ¿Eh? No es algo que no me guste. Esto de teatro también, ahora estoy también haciendo un trabajo para teatro de un grupo de teatro que hace teatro histórico, que se llama Teatro de Educación, maravilloso, que además estoy aprendiendo un montón de la historia de Argentina. Y bueno, musicalizar textos para que en la obra se canten. También terminé actuando ahí, mi actuación es demasiado modesta, pero son cuestiones que sirven a la función de la obra y bueno, son cosas que también me gustan. Sí. Y en esto de transitar la música, el tema de lo que vos decías antes de que no existen fronteras en lo musical, en los países, ¿cómo convivís también con los géneros? O sea, hay esta cuestión de estar transitando diferentes géneros así amablemente, ¿cómo lo vas llevando eso? Porque en los últimos tiempos uno te ve más cerca de la música de raíz folclórica. Sí. Pero es una cuestión de elección, no una cuestión de estar encerrado ahí. No, totalmente. Yo en cierto momento sí tomé una decisión de que me iba a enfocar más en tocar la guitarra criolla, clásica. Toque lo que toque, pero voy a tocar con esta. Bien. Porque era más dificultad también. Toda la parte de la viola eléctrica no es solamente de la guitarra, es la guitarra, el equipo, los pedales. Generalmente una guitarra eléctrica está acompañada por otras cosas. Entonces, para mí fue reducir a lo más práctico y me parece que la guitarra clásica de cuerdas de nylon ofrece algo que, por ejemplo, la acústica no, que son los graves. Sí, tiene menos brillo, esa cuerda de acero es genial, pero a mí me gusta más que sea un poco más opaquito, pero más grave, para tocar temas de rock, digo, para tocar folclore, por supuesto. Sí, sí. Así que, en definitiva, sí me enfoqué a este instrumento y después, bueno, salga lo que salga, ¿no? Pero después, con respecto a los géneros, yo lo que sí no hago, digamos, es música bailable. Generalmente, porque cada tanto por ahí, por algún motivo me toca, claro, o por alguna invitación y algo, y termino haciendo música, o bien uno está tocando una chacarera y la gente sale y baila, fenómeno. Pero no hago música bailable. Por también el formato, ¿no es cierto?, que yo tengo generalmente cuando ando solo, ¿no? Y entonces, sacando eso y sacando las cosas, no sé, electrónicas y cosas que no puedo hacer, el resto para mí es todo válido, ¿viste? Todo válido. Por supuesto que hay muchas cosas que no hago porque no me gustan, o porque no estoy de acuerdo con lo que dicen, o porque no quiero hacer. Entonces, hay algunas salvedades. El resto, para mí, que hay un montón en el medio de cosas que sí. Hasta hace no mucho tiempo en las pequeñas ciudades o en las pequeñas localidades, que son una característica acá en el sur de la provincia, el que hacía teatro o el que hacía música, generalmente se le preguntaba, che, ¿de qué vivís? Exacto. ¿Lo sentiste a eso? Totalmente, pero siempre lo viví no con dolor, esa pregunta, ¿viste? Porque de hecho yo mismo pensaba eso. Claro. Cuando yo terminé el secundario, para mí la música era cosa de, no sé si de vagos o qué sé yo, o cosa menor, no sé cómo explicarlo. Que la única manera, por lo menos de mi
macromundo pequeño que conocía, que era el pueblo y un poquito más allá, de ser músico y tener y que eso sea tu oficio, era estar adentro del aula o ser famoso. O sea, ahí. Claro, porque los famosos son inobjetables, digamos. Claro, Desde nadie- el pueblo vos mirás al famoso de la música, famoso de la tele. Listo. Pero nadie se pregunta de dónde salió, che. De ¿Qué algún pasó lado en el medio? tuvo que salir, claro, no es un Exacto, repollo ¿qué así pasó? ¿Qué pasó para llegar hasta ahí? Claro. Entonces, pero yo tampoco conocía que existe ese otro gris gigante, maravilloso, que es, bueno, la gente que no son ni conocida, ni tampoco son, ni muy conocida, quiero decir, tampoco son exclusivamente docentes, y que laburan y que tienen este oficio de andar cantando por ahí. Somos un montón, Claro. un montón, por suerte. Pero yo no lo conocía, entonces tampoco sabía cómo se hacía. No tenía una referencia para preguntar. Así que bueno, cometí un montón de errores que me sirvieron mucho. Y la verdad que a lo que decías, lo viví y lo sigo viviendo de manera, ya no en mi pueblo, en la región, ya me Sí. conocen, saben que hago esto acá, pero lo viví siempre con, no con dolor, sino con decir, bueno, no tiene por qué saber tampoco el vecino mío de Sí. que existe esta posibilidad de... ¿Y cuando viste que lograste el objetivo, sentiste cierto alivio o que te sacaste una mochila de encima o no? No, pero eso es una cuestión interna, por eso digo... Sí, Mauro, sí, yo- por lo interno, digo, ¿lo sentiste eso o no? Sí, sí, o sea, si, ¿sabés cuál es mi medio, un ejercicio que hago cada tanto? Sí. Generalmente cuando no ando bien, cuando no van bien las cosas, Sí. es hacer el ejercicio de ver a dónde estaba cuando arranqué. Claro. ¿Viste? ¿A dónde estaba yo? ¿Cómo empecé con esto? Y bueno, llegaste de acá, llegué, hice un montón de cosas. ¿Viste? Vos siempre tengo la sensación, más ahora con las redes y todo, siempre uno le queda la sensación de que todo el mundo está haciendo algo y uno no. Sí. ¿Viste? Y digo, esto es un engaño, esto no es así. Pero supongamos que así nomás también te pegue eso, es decir, bueno, ¿qué hiciste? No hiciste nada, no hiciste nada este año, vamos a repasar. Y bueno, no. Entonces, eso me ayuda y eso también va, ¿sabés de qué va de la mano, Mauro, esto? De que yo tengo este oficio, ¿no? Que es, si se quiere, muy placentero por un lugar y muy sacrificado por otro. Claro. En la parte del sacrificio es porque, bueno, hay que acostumbrarse a que este no es un trabajo que tengas un sueldo, que tengas una época del año que voy a decir, bueno, en esta época se labura sí o sí. ¿Viste? No, esto, o por lo menos en mi caso, Claro. siempre es variable, variable, variable. Entonces, cuando uno se empieza a acostumbrar a que esto es así, no vas a pretender que esto cambie y que además también te acostumbras a manejar los pocos recursos que tenés y a vivir con los pocos recursos que tenés, el resto está bueno. Porque es la ausencia de certezas, además. Total. Pero eso para mí, desde hace, ya te digo, desde los 24 hasta ahora pasaron 20 y pico de años. Hay que administrarlo psicológicamente. Bueno, digo. pero ¿sabés qué? Eso es un tiempo largo que te lleva hasta que después Claro. esa falta de certeza es tu manera de vivir, es tu rutina, te podría Claro. decir. ¿Viste? Yo no sé qué pasaría ahora si yo tendría mucha certeza. Claro. Claro, porque ya me Sí, sí, acostumbré al revés. Claro, claro. No estás en una zona de confort, No, digamos. no, claro. De hecho, mira, la experiencia que yo tuve en la pandemia, que yo tuve en los primeros meses de la pandemia, tuve como una especie de alivio. Decir, bueno, ahora no me toca a mí tener que, pues no lo puedo hacer. Así que voy a tomar un tiempo para ver de qué manera me puedo comunicar, puedo cantar, que es lo que necesito hacer. Yo lo necesito hacer. Y lo resolví también, o sea, pude hacer cosas en pandemia. Pero sentí como una especie de alivio, porque por primera vez me pasaba de que no tenía que, o no dependía de mí, generar el laburo, salir, buscar, hacer, ¿viste? Y bueno, un tiempito cortito, ¿no? Después pasó Sí. lo que pasó, pero tuve una sensación extraña en ese aspecto. ¿Te quedas un rato más? Por supuesto. Estamos charlando con Franco Moscati, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con más puntos de encuentro. Ekanane maluya
Mutual Anfac, soluciones pensadas para vos. Billetera virtual, préstamos personales, cambio de valores, salud, seguros, ahorro y muchos servicios y beneficios más. Con nueva casa central en Alcorta y filiales en Firmat, San Gregorio y Peirano, acompañando a más de 20.000 socios desde hace más de 16 años. Mutual Anfac, la diferencia es ser socio. Encofir te brinda seguridad y confianza. Emergencias médicas las 24 horas. Traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. En Dulce Manía podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram @dulcemaniafirmat o ingresá a dulcemaniashop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontranos de lunes a sábados de 9 a 20-30 horas en Córdoba 845 Firmat, Santa Fe. Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. Seguimos en Punto de Encuentro charlando con Franco Moscati, que tiene la compañía de la guitarra. La compañía Desde de la los guitarra 11 años. Desde los 11 años. Desde los 11 años que lo acompaña. 34 años ya. 34 años que lo acompaña la criolla. Claro. Ahí está. Y esta en particular tiene 27 conmigo. 27 Sí. años. ¿Y te acompañó a qué lugares? Y con esta me fui de mochilero por América con esta guitarra. ¿Por dónde anduviste? Salí de acá de Córdoba, Sí. por tierra y en una parte por agua hasta México. ¿Pasando por dónde en lo previo? Y ¿Fuiste por dónde? el lado de la cordillera. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Después ahí Centroamérica. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. O sea, para ir de Nicaragua a El Salvador tenés que pasar por Honduras, sí o sí, pero no sin parar, digamos. El Salvador, Guatemala, México. Casi un año y medio. ¿Y cómo fue? Con esta guitarra, es que fue siempre con la mochila atrás. Entonces cuando volvió estaba como llena de humedad, ¿viste? Se había humedecido la laca, pasaron un par de cositas y después, bueno, tengo la suerte de tener un luthier amigo, a Claudito Guicio, que le pegamos una acomodada hace un par de años y quedó. Sí, Revivió con todo. enamorado de esta guitarra. Revivió Sí, con sí, todo. sí. ¿Qué experiencias te trajiste de ese recorrido? ¿Qué cosas te pasaron con la música también que dijiste, menos mal que toco la guitarra?
Bueno, mira, varias cosas, pero te voy a hacer breve porque imagínate que fue un viaje muy intenso. Todos los días pasaban cosas muy intensas, ¿viste? Claro. Está en, bueno, y hay algo muy puntual que sí lo pude vivir, que es, durante toda la estadía en la cordillera, Salta, Jujuy, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, en las partes altas de la montaña, la música es igual, es la misma, ¿no es cierto? Es la raíz incaica, está el sicu, charango, es la misma. Después, cuando la cosa cambia a nivel paisaje, incluso en el mismo país, Claro. empieza a cambiar la música. Bueno, Atahualpa lo dice como que la música es el resultado del paisaje con el hombre, con el ser humano. Entonces, verlo, eso lo pude ver, porque claro, iba pasando lugares y la música era igual. ¿Qué pasa? Digo, es que estaba en el mismo lugar yo. No hay fronteras. Estaba en la cordillera. Claro. ¿Viste? Esa es una cosa interesante. Otra cosa interesante fue, yo estaba siempre deseoso de la música de cada lugar. Y cuando me podía encontrar con gente que gustaba de la música y todo, y empezaba a indagar y todo, lo que recibía era al revés. Era una curiosidad muy grande sobre la música argentina. Admiración, curiosidad. La música argentina es omnipresente. ¿Y qué te nombran o qué te nombraban cuando te nombraban la música argentina? Porque digo, como vos decís, es amplísimo. Sí. Bueno, o sea, aquí iban a Atahualpa, Gardela, no sé. Te voy a decir. Soda Stereo. Bueno, Claro. Pará, en el rubro, vamos ahora sí a dividirlo por Claro. rubro. El rock era Soda, Enanitos Verdes, Ajá. Gritos Verdes es terrible. Impresionante. Es terrible. Salís de la frontera argentina. Los Fabulosos O sea, Cadillacs. llenan en todos lados menos en Argentina, por más que son jiteros en Argentina. Exacto, Lo Fabuloso. Y algunos más. Después, folclore era La Negra Sosa por excelencia. Y bueno, algunos más. He encontrado gente gustosa de guaraní, algunas perlitas. Esto lo había leído de chico. Los Visconti en Colombia son Claro. Rolling Stone. No sé por qué, no sé qué pasó, pero los Visconti impresionantes. Lo escuché yo, no es que alguien me lo dijo, lo escuché que salía de dentro de las casas, un domingo mientras estaban limpiando. El tango también. Bueno, el tango en Medellín es una cosa muy omnipresente. Yo lo viví más que en otros lugares, argentinos incluso, de que en las cantinas había tango. Claro. Se escuchaba tango de manera normal. Después, esto que te decía de la curiosidad de la gente que le gustaba la música por la música argentina en general, algunas preguntas. Por ejemplo, un amigo, Nico, en Guayaquil, gustoso, Nico Chang de la música, un músico él también, me hizo un par de preguntas puntuales. Me dijo, ¿me explicás el fenómeno del Indio Solari? Me dice. O de los Redonditos de Ricota. Porque nosotros acá no lo podemos entender. Dice, ustedes tienen esto, tantas cosas, y el que más convoca son los Redondos, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo? Acá no vinieron nunca, a Colombia tampoco. ¿Qué pasa ahí? Y otra cosa también que sí pasó en ese viaje fue el encuentro con mi identidad. Ajá. Mi identidad. Porque a la hora de que, bueno, a ver, hacer canciones de Argentina, yo me tomaba el trabajo de decir, bueno, te voy a hacer una canción del litoral, el río Paraná, ¿qué pasa? Explicaba, ¿viste? Bueno, entonces y empezaba ahí, chamamé, raquidoble. Ahora esto es el noroeste, bajando un poco la Puna, así, Cuyo, Buenos Aires, tango, ¿eh? Y me decía, bueno, ¿y algo de donde sos vos? Y ahí estaba medio, en ese momento estaba como medio, que no sabía cómo responder con una cosa tan certera, como si podés identificar Santiago del Estero, Corrientes, Sí, Buenos sí. Aires. Así que ese bichito ahí y además de darme cuenta de que yo soy una persona del llano, soy un habitante de la llanura. Y mi impronta es de una impronta de una persona de la llanura. Y además la necesidad, ahí me di cuenta de que, bueno, yo soy del llano y quiero estar en el llano. Puedo andar por todos lados, pero mi lugar es el llano.
Así que después de toda esa experiencia y todo, con los años empecé a masticar y a dar vueltas sobre esta idea que la llevo adelante como una bandera de empezar a reconocernos a nosotros los habitantes de la llanura y a descubrir todo lo que la llanura nos ofrece, donde antes, sin saberlo, pensaba que no había nada. Ahora pienso que no, que está llena de cosas, de hermosas cosas, y que además nos ofrece, por ejemplo, uno de los mejores cielos de todos los paisajes, el horizonte. Como decía Saer, el horizonte circular, eso es una cosa maravillosa. Y nosotros somos habitantes de ese paisaje. Por ende, nuestra música también es así. ¿Y esa música está más cerca de la música del litoral? Yo creo que está más cerca de la música de lo que se conoce como la música del sur de Buenos Aires, ¿viste? Para mí. Y en este caso, el litoral. En esta zona donde nosotros estamos, claro, nos queda muy cerca el río. Además, bueno, somos del pago de los arroyos nosotros. El agua es muy protagonista. No estamos en un lugar donde el agua nos queda lejos. Y bueno, creo que tiene esas características. Fíjate vos, la música de la llanura y todo, vamos a agarrar uno de los géneros, es la milonga, ¿no? La milonga, ¿qué tiene de característica? Es tranqui, tiene casi siempre los mismos modos, no tiene altibajos y cosas, hasta incluso te podría decir, tiene las mismas armonías, con algunas pequeñas diferencias, algunas, muchas, las mismas melodías también. Entonces, ¿cuál es el peso específico de la milonga? Lo que dice, la filosofía. Esa es la importancia, la palabra, lo que está diciendo. ¿Y cómo no lo va a tener un habitante del llano que tiene la vista puesta en el horizonte? Entonces, diferente es a una persona que se levanta, que nace en un lugar donde tiene un pico de montaña y que el sol lo empieza a ver a las 11 de la tarde, a las 11 del mediodía, y se le va a las 4 de la tarde, por más que siga siendo de día. Nosotros tenemos otra característica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo alguien que ve para todo su alrededor, ve horizonte y por más que te apures, va a seguir estando ahí el horizonte? Y un poquito de una canción que vos sientas que representa esto que estamos charlando, esta definición que buscaste, digo, porque como vos decís, te viniste con ese interrogante y empezó una búsqueda de decir, bueno, ¿cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra música? Y seguramente ahí entran muchas canciones y muchas voces, pero una que vos digas, esta es. Mirá, para mí, bueno, uno de los referentes indiscutibles es Atahualpa con respecto. Atahualpa escribió a todos los paisajes, ¿sí? Pero sobre la llanura ha hecho unas cosas maravillosas y muy cuantiosas, ¿no? Pero, a ver, esto de que te decía de la filosofía, de la paciencia, está plasmado en Los ejes de mi carreta. Fíjate la copla nomás, ¿no? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Y con tranquilidad, ¿viste? Que vaya pasando, que llegue. El viaje es largo. El viaje es largo, te vas a apurar. Bueno, y después con el tiempo uno empieza a conocer otros referentes, otra gente que ha pensado lo mismo en otras épocas, o un poco más cercano. Yo canto siempre una canción de Suma Paz. Suma Paz vivió parte de su infancia en Bombal y tiene una canción que está dedicada a su infancia. Entonces yo quiero creer que una partecita de esa canción está situada ahí, ¿no? Se llama Arrorró Vidita.
Dice, mira, allá por la infancia, Vidalita, en las tardecitas, me llegaba el canto, Vidalita, de una torcasita. Y era su arrorró un murmullo azul, ronda pequeñita. Me dijo mi madre, Vidalita, que esas avecitas llegan al lugar una y otra vez con su Vidalita, y que ella también después de partir allí volvería. El tiempo pasó, la vida cambió, y una tardecita me llegó otra vez la ronda otoñal de la torcasita. Y yo comprendí que ella estaba allí, que acudió a la cita. La voz de mamá cantándome allá, arrorro vidita. Una belleza. Hermoso. Vos arrancaste diciendo soy más intérprete que compositor, pero también sos compositor. Sí. Y también en esto imagino, y vinculando lo que decías, esto de encontrar la canción de uno, la canción del lugar de uno, también ahí hay alguna cuestión que vos les has puesto música y letra. Sí, seguro. Bueno, mira, les voy a mostrar esto, que es una canción que yo escribí a un amigo. Lo hicimos junto con Eduardo Guajardo. Eduardo puso la música, yo le escribí los versos de esto. A un amigo que a la vez no solamente era amigo nuestro, sino un personaje del pueblo, y que, como los hay en tantos otros lugares. Y bueno, tiene esto, la descripción de este personaje en ese ambiente, en ese hábitat que es el pueblo, la localidad, ¿no? Es un valsecito criollo, se llama De Nostalgia y Vuelo. Dice: por entre las fibras de su voz agreste asoma aquel niño de andanzas y duendes, entre risas largas y ademanes fuertes, con grave designio la historia presiente, y por su armadura de añosa madera, que solo se talla con noble herramienta, perfecta en detalles, con manos que esperan la vida que pasa, sus versos que quedan en cada relato desde su universo. Reviven paisanos, trabajos y juegos en el viento manso del trajín de un pueblo, un soplo de magia, de nostalgia y vuelo, un soplo de magia, de nostalgia y vuelo. Ansiados domingos de los jornaleros que aroman canciones quemando silencios en el barro ajado del hornito abierto, valses y milongas cocinan el tiempo desde su boliche de ochava y vereda. En la esquina vieja, detrás de la iglesia, el Beto reparte con sabia certeza destrezas de criollo en tiento y madera. En cada relato desde su universo reviven paisanos, trabajos y juegos en el viento manso del trajín de un pueblo, un soplo de magia, de nostalgia y vuelo, un
un soplo de magia, de nostalgia y vuelo. Hermoso. Porque Claro. somos de la llanura, pero también somos de pueblo. Exacto. Que también es otra cuestión Otra que hace la particularidad. identidad. Una particularidad para mí, tengo como esta especie de conclusión. Nosotros vivimos en pequeños pueblos de este lugar que es un conglomerado de pueblos, que cada uno de los pueblos tiene su particularidad, pero que a la vez somos parte de un todo. Entonces tenemos rasgos comunes y también pequeñas En particularidades. una provincia muy grande, Es demasiado. muy grande, donde quizás al oeste se identifican más con Santiago del Estero, al este más con la música del litoral, al sur ya penetra el cuarteto de Córdoba, penetra algo más de Buenos Aires. Culturalmente el sur-sur es complejísimo, Sí. una especie de cultura híbrida. Y fíjate, la provincia está como desparramada en lugares que son climáticamente distintos. También, Entonces, ¿cómo no va a ser Distinto. así? obvio. Claro. Sí, claro, son las necesidades de los lugares, de los momentos, y después la historia, ¿no? Cómo se fue poblando y a raíz de eso, de la gente que vino, tanto de afuera del país como de adentro del país, para armar lo que somos. Y yo creo que también, claro, no tenemos una música que tenga la identidad que tiene Santiago del Estero, Corrientes. Bueno, pero Santiago es una ciudad que tiene 400 años, 500, qué sé yo cuánto tiene. Corrientes, el pueblo guaraní. Entonces, nosotros es como una especie de gran caldo de cultivo que se sigue cocinando y que, bueno, estamos pasando, los pueblos estos tienen 100 y pico de años cada uno. Algunos no llegan a 100 No todavía. llegan a 100. Sí. La región en sí está todavía para mí en cocción, ¿viste? Claro. Así que, bueno, ¿Esa cocción pensás que es en busca de la identidad? yo creo que forma parte de la identidad. La gente que empieza a pensar la identidad son los que empiezan a crear las obras. Los poetas, los músicos. Algunos queriendo y otros sin querer, pero empiezan a generar la música de acá. Obviamente que va a tener influencias, y sí, pero es natural que se tengan esas influencias. Y bienvenidas sean. Lo que sí es que para mí, con el paso del tiempo, se va a generar esa voz de este lugar, ¿no? Esa identidad cultural. Nosotros tenemos Sí, otras sí. identidades, ¿no? Seguro. Sí, sí. Pero como que le falta un empujón todavía. Para mí tiempo. Para mí es una cuestión de tiempo. Y no forzar ese tiempo, ¿no? No querer imponer, bueno, esto es lo de acá, bueno, para que esto falta todavía un montón. Somos lugares nuevos, ¿viste? Claro, a veces como que hay un apuro en decir esto es lo de acá, ¿no? Para mí, Y teniendo en cuenta esto que recién se mencionaba, que hay un movimiento en este territorio constante, porque ha sido, si uno lo piensa en estos 100 años, ¿no? Los habitantes de esta tierra que venían a buscar un lugar acá para sembrar, buscando el trabajo, los que vinieron de afuera de embarco también buscando trabajo, los que siguieron viniendo después cuando aparece la industria, digo, Exacto. siempre un movimiento de gente que va y luego o los que se van en busca de otras oportunidades, de otros sueños, y digo, esa dinámica, creo que una de las características hasta hoy de esta región es eso, el dinamismo, ¿no? El movimiento. total. Y ahí aparece gente de todos los territorios, de todas las músicas y de eso, diferentes culturas. eso es maravilloso. Pero si yo tengo que identificar, decir, bueno, ¿cuál era la música que vos escuchabas previa? ¿Cuál es viste que se habla de esto de la banda sonora, Sí. ¿no? De tu infancia. Hasta que mis hermanos empezaron a escuchar música en casa, lo que escuchaba era cuando había alguna fiesta, la música de la fiesta. ¿Cuál era la música de la fiesta? Paso doble, Claro. ranchera, foxtrot, algún tango y algún baile de música folclórica llamada norteña, pero la mayoría era esa música, un acordeón, o sea, la música en función del entretenimiento, ¿no? Y particularmente en nuestra región, la música de los españoles, los italianos, la mezcla de lo que se generó acá, empezó la cumbia y el cuarteto también. Esta es una zona muy cuartetera, llamativamente también, en los días de hoy, ¿no? Pero esa música de fondo que había por lo menos para mí, era eso, los bailes, las fiestas. No era
las reuniones, que ahora por suerte cambió eso, pero las reuniones de amigos donde siempre hay una guitarra, siempre hay un bombo, siempre hay uno que cante. No, eso por lo menos de lo que yo vi, en algunas familias pasaba muy puntual, pero no era la general. No era la general. Y de hecho, la general, si voy un poco más allá atrás en el tiempo, la general era que en los campos, cuando se juntaban, generalmente había alguno que tocaba el acordeón. Sí. ¿Qué hacía el acordeón? Animaba. Sí. Animaba el momento. El acordeón era un clásico, sí. Exacto. Era la música, en realidad. La música era el acordeón, La música, porque uno a veces pierde la noción, ¿no? Y estamos hablando de que 100 años atrás ni radio había en los campos. Exacto. Entonces la música llegaba cuando llegaba el acordeón. Hay un poema que dice, de Edgardo que habla de eso, Ajá. y de Edgardo Raponi estamos hablando, que dice que en el medio de la poesía dice, yo no sé si eran muchas canciones o era siempre la misma, pero había alguien que se sentaba con el acordeón y animaba el momento. Claro. Sí, sí. Estamos llegando al final y nos vamos a tomar un ratito para hacer el final, y quiero que lo hagas, si puede ser, en compañía de la guitarra, porque en el final preguntamos cuáles fueron algunos de los encuentros más importantes de la vida, algunos de los encuentros que te fueron trayendo hasta este momento, y me gustaría que esos encuentros estén acompañados de alguna melodía, de algún pedacito de una canción, porque tienen que ver finalmente con eso, porque vienen caminando juntos desde hace mucho tiempo. Sí, mirá. Podemos empezar por Bombal, si querés, y vamos viniendo. Donde quieras. Yo te digo, te voy a decir algunas cosas puntuales. El primer encuentro con Roberto Molle, con este profe, ¿no? A mí me tocó Roberto, pero valoro a todos los profes de todos los lugares, porque también esa es la explicación de por qué hay gente tocando la guitarra en los pueblos más que otros instrumentos, porque siempre hubo profe, con el correr a lo largo del tiempo, ¿viste? Roberto nos enseñaba cosas como esta. Caballero del ensueño, tengo pluma por espadas. Mi palabra es el alcázar de mi reino, la ilusión. Mi romántica melena, así lacia mal peinada, es más bella que las trenzas enruladas de Ninón. Para mí el significado de esto fue mucho después, ¿no? Claro. Otra cosa importante en mi vida, haber estudiado con Jorge van der Molle, 3 años. Fue para mí una oportunidad maravillosa que ofrecía, creo que aún lo sigue haciendo, la Escuela de Música Municipal. Y bueno, Jorge tiene tanta obra, pero podría resumir algo, ¿no? Cuando dice, si pienso en algo para decir, si pienso en alguien con quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Después, en el camino, encontré gente maravillosa, sigo encontrando gente maravillosa. Ahora estamos con los muchachos, con Trafoguero, con Nico Constantín en Uruguay, con Lucía, con Agustín Prioto, con Aldana, con mucha gente que nos cruzamos, ¿no? Y cada uno de esos encuentros hace que uno vaya creciendo un poquito más. Mira, formé un dúo con Dani Lesté hace muchos años. Ajá. Genial, Hermoso, cantora, una gran amiga, Dani, tremenda. Bueno, con Dani, un día Dani me dice, en Rosario, me dice, ¿qué estás haciendo? Yo estaba en un departamentito que tenía, estaba por comer una hamburguesa, me acuerdo. Me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy por comer una hamburguesa. Deja todo y vení ya para la casa de Julia, otra amiga, dice que está Ramón Ayala acá. Pasamos una noche con Ramón, donde comimos y lo escuchamos hablar durante no sé cuántas horas. Y eso fue, para mí fue una noche, pero fue una marca muy fuerte. Me acuerdo que Ramón nos contó la historia de cómo había hecho Retrato de un pescador y Pan del agua, ¿no? Así que eso lo llevo, y a donde puedo lo comparto. Es una historia un poco larga, pero dice, ¿no? Cabellera de betún y diente de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piraguazú. Lamento brutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú.
otra cosa cuando fui... Fueron a Cosquín con Dani Lesteo, o sea, Bueno, fueron representando a la delegación de Santa Fe. Con Dani vinimos a firmar a eso que se llamó Querer, Creer, Crear. ¿No es cierto? Nos anotábamos ahí para cantar, cantamos. Era una muestra re linda. Y ese año la delegación de Cosquín se hizo una selección de esos encuentros, de 4 encuentros, uno del norte, 2 o 3 de acá del sur. Y nos llamaron a Dani y a mí para que formemos parte de la delegación como cantantes. Y nada, fue una experiencia hermosa, con una banda de música extraordinaria y con una puesta en escena, había 30 y pico de gente bailando. Hermosa experiencia. Realmente muy lindo. Yo estuve en la plaza esa vez, porque recuerdo que Chiqui González había escrito un texto también, somos lo que fuimos público y hoy somos artistas, una cosa así, decía, muy linda. Fue hermosísima experiencia. Y bueno, también con Dani mucho recorrido y también eso, algo importantísimo, la amistad, ¿no? Lo que se genera a través de la amistad y de los afectos. Viví 2 años en la Patagonia, en Santa Cruz, y ahí conocí mucha gente, y también eso fue una inflexión, haber conocido a Eduardo Guajardo, a Aníbal Albornoz Ávila, y una barra de amigos increíble, pero eso también fue un punto de inflexión porque ahí, como en este lugar, pero un poco más exacerbado, se concentra gente de todos lados, y se está generando también una música maravillosa, en un lugar muy lejano acá. O sea, vos pensás que la distancia que hay a ese lugar, a la cuenca carbonífera, es casi la misma distancia que acá tenemos al norte de Brasil, no al sur de Brasil. O sea, de acá hasta 3.000 y pico de kilómetros, es otro país, ¿viste? Entonces, eso fue maravilloso y que también me ayudó mucho y me ayudó a crecer, ¿no? A seguir creciendo. Si tendrías que decirle algo a ella, a la guitarra, digo, porque fuimos hablando de historias, de momentos, de personas y siempre estuvo ella ahí. Tal vez ha sido uno de los encuentros más importantes, fue con ella, ¿no? Totalmente. ¿Qué le dirías? Siempre pensé, ¿Qué le cantarías? Pensé en personas, ¿no? Claro, bueno, y está muy bien. Sí, pero ¿sabés qué pasa también, Mariano? Que lo pensaba antes. La guitarra de aquel momento viene conmigo, es como casi una extensión de... Yo no padezco ir con la guitarra a un lugar. Y bueno, si tendría que decir algo, primero tendría que decirle gracias, porque es el instrumento que me ayudó a hacer cosas que me gustaron hacer, como conocer lugares, poder expresarme y fundamentalmente conocer gente, vínculos que son para mí lo más importante. Anduve guiando por un montón de lugares, pero las postales de un lugar poco me dicen. Uno quiere los lugares cuando conoce a la gente. Y la guitarra, bueno, es como una especie de gran picaporte que te ayuda, ¿viste? Es un lenguaje universal. Me he encontrado con gente que no hablaba mi idioma ni yo el de esa persona y hacer así y salir tocando y tener ese lenguaje en común, bueno, es impagable. Decir que yo lo que sí tengo para el instrumento es gratitud y agradecimiento infinito. ¿Y si le tenés que cantar algo para cerrar y nos vamos con eso? Y te agradecemos que hayas venido, Franco. Gracias, ha sido un placer. gracias, Franco. No, por favor. Bueno, voy a hacer una canción mía también que quiero mucho, que se llama Cultivando la Vida. Bien. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias, Franco. Gracias por este encuentro. Hermoso momento, gracias. Perfume de flores frescas me daban la bienvenida al universo profundo de sus labores sencillas, ancho mantel de su risa, haciendo culto a la vida. Sus manos en las tareas bailaban la melodía de los murmullos inquietos de agreste melancolía, de los pájaros cantores en su araucaria nativa. Quien dijo que estaba sola
rodeada de tanta vida, en su ademán la nostalgia, en sus manos la alegría con que peinaba el recuerdo que por el amor crecía, con que peinaba el recuerdo que por el amor crecía. Un día se fue despacio, la casa quedó vacía, sin embargo por las noches hay un duende que vigila, restañando los recuerdos en madrugadas heridas. Me quedan sus enseñanzas, en casa nada se tira, en cada espacio un tesoro, recuerdos y chucherías, en cada rincón un mundo, memorias de una familia. ¿Quién dijo que estaba sola, rodeada de tanta vida? En su ademán la nostalgia, en sus manos la alegría con que peinaba el recuerdo que por el amor crecía, con que peinaba el recuerdo que por el amor crecía. Franco Moscati. Gracias, che.